Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Están ahí, estamos aquí. Hoy lunes 20:00 arranca la máquina de pensar. Hoy, un lunes de carnaval, vamos a tener un programa especial. Tenemos al Flaco Germán en la producción y ahí en controles tenemos a Jorge Pozzi. Vamos a escuchar un programa especial hoy. Saben que el año pasado ocurrió el tercer Encuentro Nacional de Escritores y Escritoras, que fue también, supongo que lo saben, organizado por el área Letras de la Dirección Nacional de Cultura. Esto ocurrió los días 10 y 11 de octubre. Y bueno, seleccionamos algunos momentos, algunas mesas de ese encuentro, que fue muy largo, porque fue todo el día viernes y sábado. Vamos a escuchar, los voy a invitar a escuchar, una mesa sobre el diálogo entre generaciones o sobre las generaciones literarias. En él participaron los escritores Andrés Echevarría, Clemente Padín, saben, poeta, performer, la escritora y crítica literaria Alicia Migdal y la dramaturga y poeta también Raquel Diana. Fue moderado todo esto por el crítico Oscar Brando y nada, se habló bastante sobre el tema de las generaciones. Incluso hubo dos mesas, esta es la segunda. Bueno, los invito a escuchar esta mesa en torno al diálogo transversal sobre las generaciones. Me acompañan Andrés Echeverría, Clemente Padín, Raquel Diana, Alicia Migdal, Emoa. Por supuesto que pueden pasar por un reclamo, es obvio, pero creo que si se pretendía un diálogo intergeneracional, ya se vio que los viejos no estábamos a primera hora, no sé de qué hablaron, y ahora algunos de los que estaban antes están aquí y otros no, de manera que no sé si se va a producir, por lo menos entre nosotros y ellos. Pero me daba ciertas sospechas, no para meter cizaña, ni tina, ni nada, sino simplemente para pensar cosas que pueden tener sentido. Y es, si la gente que renunció a venir acá no lo hizo por algún motivo que no fuera tengo que acompañar a mi mamá al médico, justo tenía esas cosas, ¿no? La muñeca armada. Más allá de eso, que puede ser y puede ser cierto, en una de esas había otros motivos que decidieran a esa gente decir, mira, yo a la Dirección de Cultura no voy, o yo con esa gente, o ¿con quién estoy? Con esa gente que está invitada no quiero. Entonces, nos plantearemos otro problema que me parece que es igualmente interesante que los problemas intergeneracionales, que son los problemas intrageneracionales. Es decir, nosotros no sé si pertenecemos a la misma generación, vamos a decir que simplemente sí, vamos a reír. Pertenecemos todos a la misma, a la generación del no sé qué, y de repente entre nosotros, los que estamos aquí y probablemente los que no están, haya formaciones, para decirlo elegantemente, grupos, ¿no? En la entrevista que le hace ahora, la leí en estos días, no sé si la había leído, por lo menos si la había leído, me he olvidado, que le hace a Aida Vilariño, ella dice claramente, yo soy un grupo de la generación de 45. Tenía noción de eso y le dice a Víctor, precisamente, dice, mejor que yo estaba en número, vos estuviste en Nacir. Supongamos que tuvieron diferencias y tuvieron coincidencias, pero digo, tenían la conciencia de que pertenecían coetáneamente a grupos que podían tener cosmovisiones distintas. ¿No sucederá lo mismo entre nosotros y no lo sabemos, nos hacemos los chotos, miramos para el costado, no nos interesa o nos parece que eso no es interesante? Digo que no es interesante que, yo qué sé, ciertas agrupaciones o conglomerados tengan diferencias políticas, estéticas, yo qué sé qué. Eso no estaría mal en alguna oportunidad de plantearse. Con respecto a las cuestiones intergeneracionales, me parece ser el tema ese, no voy a tratar el otro, pero me encantaba dejarlo planteado a partir de un hecho muy preciso. De eso soy testigo, de que la mesa cambió, y que por supuesto no tengo
los argumentos para decir por qué. Pero respecto a las cosas intergeneracionales, bueno, en ese mismo reportaje que ahora me acordé, Idea decía, una vez llamé a Fernán Silva Valdés para contar unas cosas de tango, porque me di cuenta que de tango uruguayo no hay mucho. Y Fernán Silva Valdés me dijo, Idea Vilariño, pero usted no me odia. Bueno, no, Idea Vilariño, no, realmente no creo que ocupara su tiempo en odiar a Fernán Silva Valdés. Es obvio que allí había unas cuestiones parricidas, con las que trataba de identificarse, por lo menos un grupo o más de uno de la generación de 45. ¿Qué nos pasa a nosotros o qué les pasa, yo qué sé, a los que vienen después, a las promociones etarias que vienen después? Creo, si no erro mucho, que sí en los años 80, me parece, y ahora hay como una revisión más o menos cuidadosa de los años 80, hubo una necesidad de una importación parricida, es decir, yo creo que es al revés, de un sentimiento de orfandad, me parece que eso es más preciso. Y que era necesario. Y a veces, bueno, ahora hay un trabajo de Leandro Delgado sobre el rock, y dice, bueno, los rockeros del 80, al principio del 80 negaban toda relación con la generación anterior. Tenían razones, el rock uruguayo se había prácticamente disuelto en el año 75. Pero dice, hay pruebas de contacto, que se parece la CIA. Hay pruebas de contacto entre los rockeros del 80 y los anteriores. Entonces, bueno, vamos a hacer hincapié en eso o vamos a detenernos en la necesidad quizá que, yo qué sé, el estómago, por decir primero, el pionero del grupo de los 80 necesitaba para distanciarse de los anteriores. Quizá el canto popular no lo precisara, pero yo qué sé, en el caso de Ediciones de Uno, ahí está Lucía, puede ser más precisa que yo, podían ser las dos cosas, es decir, necesitaban una distancia que les diera una cierta originalidad, pero al mismo tiempo tenían que reconocer al patriarca. Al patriarca lo reconocían, ahí está, la punta derecha, así, corriendo como Nilo Acuña. Y reconocer al Cordón Calles y hacerse cargo de algunas cosas, porque si no era una vergüenza, bueno, no jodas, la performance no las inventaron ustedes, la lectura de poesía no las inventaron ustedes. Entonces, había esa necesidad doble de crear un ambiente de orfandad y al mismo tiempo de aceptar algunas influencias o algunos parentescos con cosas anteriores. A mí, digo yo, con el 80, bueno, era un niño en el 80, era un señor grande ya, pero si tengo que hablar de mí, y trato de terminar con esto, mi participación más activa en la cuestión de generacional o lectura sobre lo que fuera fueron los 90. A los 90 sí, bueno, trabajé en varios medios culturales y en prensa, ¿no? De prensa cultural. Y allí me tocó y traté hasta el año 2000 de estar al día, sobre todo con la narrativa, que era lo que yo podía leer con cierta inteligencia. Y ahí también descubrí, no exactamente el sentimiento de orfandad, pero por allá unos años después escribí una cosa que se llamaba Fábulas de Hogar Quebrado, y observaba que había en una serie de narradores, estaba Alicia, estaba el Hebrero de París, que yo consideraba en ese momento una especie de novela del olvido, del olvido, ¿no? Y estaba, bueno, estaba el Liscano de Agua Estancada, o estaba alguien que se mezclaba ahí siendo bastante más joven, que era Casacuberta, Pablo Casacuberta con el mar. Y me parecía que allí había eso, utilizando la imagen de Vallejo, una especie de hogar quebrado, y que se construían fábulas sobre la idea de algo que se había destruido y que, bueno, la literatura de su manera trataba de reconstruir. Mientras preparaba lo que tenía que venir a hablar acá, en esta libreta que tengo, vengo, por suerte, la libreta me salvó, vengo como haciendo anotaciones de los distintos lugares donde he estado en los últimos tiempos. Y tenía las anotaciones que había hecho cuando en el 2011 fuimos con Alicia Torres y otra gente al encuentro de escritores en Paysandú,
escritores y editores, de los cuales casi no había editores, que creo que fue el encuentro anterior a este que organizó el MEC, ¿verdad? Y yo recuerdo, porque lo tengo acá en las anotaciones, que ante la queja reiterada y muy variada, debo aclarar, de las distintas personas que del interior hablaron ese día, yo me había hecho una lista rápida de toda la gente del interior, fundamental en nuestra literatura, que ni siquiera me acuerdo si la pude leer, esa lista, exculpatoria, de que desde Montevideo, desde la capital, desde todo este lío que tenemos del 900 para acá sobre la macrocefalia y todo, en realidad han tenido que venir al París del Uruguay, que es Montevideo, para ser editados, pero lo fueron. Entonces no voy a leer la lista, creo que todos sabemos, Marosa, yo qué sé, Quiroga, Arregui, no sé. No. Pero a lo que voy es a que, juntando todos estos materiales de pensamiento, de obligación del pensamiento, en los cuales me vi, al no estar yo desde hace unos años, además, en la escritura, en la prensa cultural, ¿no? Como lo estuve durante tantos años, y que era un excelente ejercicio profesional y para mí de reactivación de mi propia escritura, ¿no? Al no estar en ese lugar, el asunto es cómo nos acercamos a la producción de los demás, ¿no? Si yo retomara las preguntas que estaban planteadas para esta mesa, nos conocemos, nos leemos, fraternizamos, yo diría no, hablando del diálogo intergeneracional, ¿verdad? Yo diría que lo que encuentro válido y necesario, indispensable, es conocerse a través de las escrituras, ¿verdad? No necesariamente desde el punto de vista social ni amical. Hacer el esfuerzo de ver qué es lo que hace el otro con la diferencia que establece o no con aquello que aborda. En situación profesional, yo creo que sí ese esfuerzo de no simplemente acercarme a lo que me gustaba, porque ¿qué sentido tiene como crítica eso, no? Sino es el de reconocer aquello que no forma parte de mi universo, pero forma parte de ese otro universo, o de los varios universos que coexisten. Entonces creo que el tema de la generación es el tema de los lugares. Acá hay gente que ha vivido la mitad de su vida en un exilio que fue político, pero que después se convirtió en un exilio asumido, ¿verdad? En la medida en la cual uno no va a establecer, bueno, terminó la dictadura, el que no vuelve, ¿no? Es un botón, dice, para hacer un poco de ritmo. No. Y además, estoy acordando en este momento, la otra carga que la tenía un poco más atrás era que yo escribí para los cuadernos de historia de Leandro Delgado, un artículo que se llama Los 80 de memoria, ¿no? Hablando de los 80. Porque yo sí soy de los 80 desde el punto de vista de la prensa cultural. Y eso también en su momento, que además ahí me di cuenta todo lo que no estaba documentado y que yo me encontré que tenía que documentarlo yo, ¿no? Con mi memoria personal, y que serían cosas que yo no dejaba escritas, a lo mejor, no sé, cómo se gestó la semana, el día, lo que pasó, la importancia objetiva que tuvo, no iban a ser nunca recogidas ni nunca analizadas. Entonces ese esfuerzo de memoria personal, que era un esfuerzo de memoria desde una década muy importante, y por lo tanto de una confluencia de algunos que éramos treintañeros, más otros que se van sumando, generó con el hemistiquio, ¿verdad?, del fin de la dictadura y la redemocratización. A mí todo eso, toda esta carga que les estoy transmitiendo en este momento, me lleva a que no puedo hacer afirmaciones de no hay más generaciones, no hay que pensar desde ese punto de vista, hay agrupaciones, en todo caso, o comunidades o grupos de amigos, como decían los del 45. Recuerdo algo que dijo Pedro Peña, aquella vez en Paysandú. Pedro Peña decía que había múltiples generaciones activas, unidas por vínculos personales. ¿Cierto? Es así. Que
no puedo dejar de pensar en la relatividad de todos estos conceptos que de pronto alguien los ha vuelto absolutos. ¿Hay generaciones? No hay generaciones. No hay que pensar en la geografía, hay que pensar en la geografía. No, yo creo que todo eso va funcionando según las circunstancias, y nosotros hemos vivido circunstancias que todavía están presentes, ¿no? Todavía están presentes en nosotros, por lo menos en mí, las formas más recientes del pasado. Entonces, ¿cómo todo esto no lo voy a plantear como algo que debe ser vuelto a mirar, a relativizar y a tratar de incorporar en lo que pueda llamarse una memoria líquida, pero no en el sentido de Bauman, no en el sentido de lo líquido como algo que nos hace desaparecer, sino en el sentido de lo que fluye. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos escuchando esta charla sobre las generaciones literarias que ocurriera en el tercer encuentro nacional de escritores y escritoras. Fundamentalmente porque, como soy dramaturga, el teatro viene después, ¿no?, de la lírica y de la narrativa. También porque empecé a escribir tarde. Y también, y en esto que voy a decir se va a notar, porque yo carezco de toda información respecto a la creación literaria, a su historia y a la crítica literaria. Yo siempre digo, escribo teatro porque no sé escribir poesía, que me parece la más sublime de las artes. Y dicho sea de paso, yo creo que el primer poema que leí en mi vida fue un poema de Clemente Padilla, porque en mi casa estaban sus libros en un papel muy feo, muy rústico, y a lo mejor el haber leído esos poemas performáticos, esa literatura que salía del papel, a lo mejor determinó mi futuro, ¿no? Yo realmente lo tengo como mis primeros recuerdos literarios. Y siempre me resultó problemático este tema de las generaciones, porque yo nací en 1960. Es decir, que cuando vino el golpe de Estado, yo tenía 12 años y no tenía información de lo anterior. Cuando digo lo anterior, hablo de rock and roll, de la cultura de izquierda, de un montón de gente que desapareció de mi imaginario, y me vino el año de la orientalidad. Entonces, aunque de repente haya pocos años de diferencia con otras generaciones, este corte cultural, que fue un corte muy abrupto, muy sentido, que hasta el día de hoy me hace como una diferencia. Mi generación, casualmente es la generación de algunos de los que iban a estar en esta mesa y no están, como Aldo Mazzucchelli o Espinosa. No pudimos comentar parricidio, porque nuestros padres habían sido masacrados, obviamente. Y bueno, y después vino la restauración, esa cosa de que, bueno, todos los que no estaban vinieron a estar, a recuperar su lugar. En el teatro eso fue muy notorio. Hay días que lo pienso, fue salvaje, porque fue decir, bueno, durante este tiempo ustedes no estuvieron, nosotros llegamos del exilio, salimos de la cárcel, este es nuestro lugar, y ustedes no han existido. Otros momentos no lo pienso como salvaje, sino como amoroso. Bueno, qué suerte que sucedió. Por lo tanto, sin parricidio, en una cosa de tratar de respetar, de querer, de valorar, de ofrecer consuelo, porque además, frente a tanto sufrimiento, el nuestro, los que no estuvimos presos, no estuvimos exiliados, sino que estuvimos aquí haciendo resistencia, formando parte de un movimiento cultural donde estaban las ediciones de UNO y donde había una cosa extraordinaria que se perdió lamentablemente, que era la integración de muchas disciplinas artísticas, ¿no? Que fue una cosa memorable, y hasta el día de hoy, no sé, el Macachín es un hermano, y así bailarines y pintores y gente que bueno, de muchos palos artísticos que trabajábamos juntos. Lamentablemente no pudimos continuar con eso. Pero bueno, unos rock and rolleros trasnochados, porque cuando quisimos ejercer el rock and roll ya se nos vino el punk y quedamos como unos retrasados ridículos.
cosa de estar simplemente levemente desubicado. En el caso de los varones es peor porque usan el pelo de un modo extraño, largo, medio que ni fu ni fa, que ni setentoso, ni ochentoso, no sé. Quedamos ahí. Todavía me siento. A esta suerte de patinaje le agrego el patinaje propio de la dramaturgia. Yo puedo decir que he leído a muchos de los que están acá, de verdad, los he leído, pero seguramente ustedes no han leído lo que yo escribí. ¿Por qué es difícil leer teatro? Porque no sé, por qué no. Y porque también yo siento que me siento honrada por estar aquí, porque tenemos los dramaturgos, me parece, unos cuantos, un poquito de esa cosa de la dramaturgia es un poco menos de literatura, no es tan literatura como... No, es literatura. Pero también somos un poco ladrones de gallinas o de galletitas, en el sentido de que a veces nuestro teatro tiene un éxito inmediato que nos hace creer que esto que estamos haciendo es bueno y no lo es, ¿no? Después, cuando la obra está escrita, cuando pasa el tiempo, creo que ahí algo se rescata, ¿no? Y en esta patinada generacional también está el tema de una generación que vino después, que tiene quizás su momento de esplendor ahora, o más bien hace unos poquitos años, nuestros hijos, y frente a la que nosotros, en vez de enfrentarnos o de, no sé, establecer alguna clase, o ellos enfrentarse a nosotros, ellos a veces quieren enfrentarse a nosotros, pero no encuentran que tengamos ánimo de discutir. Primero que nada por pereza, ¿no? Y además porque nos ha quedado como una cosa de escuchar, de tratar de aprender, de no saber si no estamos equivocados. Yo, entre mi generación de dramaturgos, pero también incluso me animaría a decir de poetas y narradores, reconozco como esta voz abierta. Me parece que es una generación que escribe y cambia, que escribe un cuento un año y a los 5 años escribe otro diferente, que genera una poética que transmuta sin mayor conflicto. Y me da la impresión que otras generaciones, estas que aludía un poco a Alicia, tenían una confrontación, una búsqueda de romper, de cambiar. No sé qué será mejor. Siempre me parece que en el arte sería bueno poder discutir y establecer saludables contradicciones, ¿no? que permitan moverse un poco. Por eso, en algún sentido, me resultó un poco extraño una mesa de diálogo intergeneracional o intrageneracional o como sea, porque salvo esta cosa de patinaje, ¿no? De no saber bien dónde estamos, no me parece un problema, ni una preocupación, ni siquiera una cosa que merezca un interés de estudio. Si fuera a reclamar de la gente que sabe estudiar, no es el tema generacional el que reclamaría que estuviera presente. Así que, bueno, no sé, es mi confusión y mi patinaje Yo recién compartía con un poeta que anda por aquí una impresión sobre su obra, ¿no? Y yo decía, pero cuando yo escribo me aplauden. Y eso es maravilloso. ¿Cómo haces vos, poeta, para recibir esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva o cómo es el asunto, ¿no? Entonces, esta moda, este atajo de la dramaturgia está muy bien y le está haciendo bien al teatro. Me parece que estamos profundizando, encontrando nuevas cosas y también por ahí algunas cosas las estamos empobreciendo o nos estamos creyendo un lugar en la historia cultural que de verdad no es pasajero, es un momentito, ¿no? Pero bueno, estas dificultades de editar o
o al revés, ¿no? La dificultad de editar por un lado y por otro lado la cantidad de cosas que se editan. Es la misma dificultad. Porque entre tanta cosa que se edita, ¿por qué lo mío va a tener un valor y quién me da ese valor y dónde? Y bueno, nosotros tenemos este changüí de repente de poder hacerlo y que más o menos rápido tenga un efecto y un resultado interesante, ¿no? Pero bueno, no sé, lo dejo por acá. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, este es el último bloque. Vamos a escuchar la última parte de esta mesa en torno a las generaciones literarias que ocurrió en el tercer Encuentro Nacional de Escritores y Escritoras. A mí el tema de lo generacional me interesa mucho, más que por lo que signifique el estudio puntual de una generación, por la proyección de lo que significa este tema y la repercusión que tiene en la actividad crítica y de escritura y de creación en Uruguay, ¿no? Coincido con lo que decía Pablo Silva hoy, que tenemos a Lebrero y Galeano nacidos el mismo año, una mínima diferencia y no tienen nada que ver. O sea que la edad no significa una generación. Sí, uno en Uruguay puede notar que hay divisiones generacionales muy claras que han servido para estudiar y han servido para dos cosas. Cuando yo pienso en generación, se me ocurren dos ideas, dos comparaciones. Una tiene que ver con el instinto tribal del ser humano. Todos nosotros parece que todo el tiempo intentáramos recuperar al viejo indígena, al primitivo que busca su tribu, su pequeña tribu, para defender, de una manera casi de estrategia, respaldarse en aquellos que se rodean y de esa manera hacerse más visible o buscarse un lugar. Es más fácil a veces en tribu hacer las cosas que en solitario, ¿no? Ese instinto tribal uno lo ve absolutamente en todos los comportamientos humanos y la literatura no está ajeno a ese instinto tribal y uno puede identificarlo en Uruguay, en las letras uruguayas. Y lo otro, lo generacional, me recuerda a la adolescencia. Yo un chiste doméstico que tengo, que lo he manejado con algunos amigos, cuando refiero a los conflictos generacionales que ha tenido el Uruguay, pienso que eso lo deja como un país adolescente, por lo menos en lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Los adolescentes tienen conflictos generacionales. El problema es que cuando y ahí es lo que a mí me preocupa el tema generacional, cuando esto se proyecta y se continúa y se insiste y pasan las décadas y se sigue con esto, entonces ahí tenemos un adolescente que no madura, que hay que llevarlo al psicólogo, corremos el riesgo de que haya un problema de cierto retraso emocional o retraso, ya no sé, en fin, ahí ya me metería en un área de la psicología o la psiquiatría, no manío, pero es importante que sepamos madurar. La generación del 45, cada vez que uno se refiere a la generación del 45, o cada vez que uno se refiere al tema generación, surge la generación del 45. Sin duda que hubo una estrategia. Yo la marco en 1950 con la aparición de la revista Número, con Emil Rodríguez Monegal al frente, un Sarandí Cabrera actuando como algo de secretario y de Vilariño por ahí. Y había una estrategia de eliminar a muchos de los autores anteriores. La estrategia que si uno se toma el trabajo de leer todos los ejemplares de la revista Número y algunos otros artículos que surgieron alrededor, en cuanto a la ignorancia de alguien más, de algunos autores que para mí son importantes, muy importantes, y en la exaltación de otros, uno puede percibir una estrategia. En un cruce de correspondencia entre Benedetti y Onetti, uno puede ver ese enojo con lo que estaba ocurriendo a nivel de premiaciones, de lugares que se les asignaban a algunos autores anteriores, y uno también ahí puede percibir una futura estrategia que se va a dar. Hasta ahí todo bien, me parece bien. Ahora, el riesgo que se corre cuando exclusivamente se cae en ese ejercicio tribal, en ese ejercicio adolescente también del tema generacional, es que uno comete injusticia. Injusticia por dos lados: en la negación de autores y en la exaltación de otros, porque la generación del 45 tuvo mi admiración es mayor, admiración hacia Ángel Rama,
miro la poesía de Idea, puedo destacar un montón de pinceladas importantísimas, fundamentales para el devenir de la literatura uruguaya y toda mi admiración, pero tuvo zonas que a mí no me gustan y que creo que están exaltadas de más, están repetidas de más, están sobre lo que pasó anteriormente en la generación del 45. Hay autores que a mí no me gustan, para nada, y que en su momento fueron más promovidos del pronto de lo que podían haber ser. Desde mi sensibilidad, estoy hablando desde mí, no quiere decir desde mi percepción de mundo. Pero otros que me gustaron muchísimo y que fueron absolutamente quitados del medio, sin ningún tipo de... me ofrecieron hace un par de años trabajar en un libro para la colección Artigas de clásicos uruguayos sobre Carlos Rodríguez Pinto. Cuando busqué material de Carlos Rodríguez Pinto, por supuesto que toda la familia facilitó, tuve correspondencia con gente en Francia que tuvo contacto, de alguna manera sabe lo que fue su permanencia allá en Francia. Un trabajo importantísimo junto a Rafael Alcar, y algunos referentes fundamentales. Y hoy, ¿quién lee a Carlos Rodríguez Pinto? O sea, no existe, es absolutamente un hombre olvidado, ignorado. Cuando muere Carlos Rodríguez Pinto, yo me encuentro, revisando todo el material, archivos de diario, de una pequeña notificación de Vida Vital, donde decía, falleció un profesor de francés, no el poeta, no el escritor. Entonces, ese ejercicio parecido existió, El tema, lo que yo invito a intentar saltarse por encima de esas proyecciones y ser menos previsible, menos ombliguistas, porque de eso se trata de enriquecer. El ejercicio tribal hace que no avancemos muchas veces y que de pronto cuando tenemos la oportunidad de ir a España o ir el año pasado tuve la oportunidad de participar en un congreso importante en Valladolid o yo qué sé, o en Argentina, uno ve que nos están pasando por arriba, que otros países han permitido un devenir, una continuidad, una atención a todo lo que está pasando. Y creo que a eso es que corresponde una advertencia o seamos menos previsibles. Yo sé que con algunas opiniones que puedo dar me puedo ganar algunas enemistades, pero el debate es importantísimo. El debate, y yo felicito a la Dirección de Cultura, al Ministerio de Educación y Cultura, porque el debate es fundamental para exponer todos estos temas sobre la mesa y ver en qué podemos enriquecernos más y en qué, de alguna manera, nos estamos empobreciendo, estamos cometiendo una falta. Creo que el ejercicio parricida, como lo formulaba muy bien Pablo Silva también, es parte de la identidad de una generación. Pero cuando ese ejercicio parricida, adolescente, propio de un momento, se continúa, tengamos cuidado. De alguna manera, muchos del canon de la generación del 45 se continúa. La sección de cultura de Brecha es previsible en cuanto a eso. Hay un eco, hay un reflejo de lo que significaba la generación del 45, y uno más o menos sabe que si sale un libro, Diario de Idea de Vilariño, bienvenido, Absoluta va a tener determinada promoción y otros autores no van a tener la misma promoción. Es mucho más difícil hoy en día publicar a algunos autores que, por ejemplo, las crónicas de Muris, o todo. De alguna manera, nosotros seguimos arrastrando algunas características que tuvieron su que ver y tuvieron su importancia fundamental en su momento, ¿no? Pero esas características tienen que ser revisadas, tienen que ser atendidas para permitir enriquecernos, para que el espectro sea lo más amplio posible. O sea, no quedarnos exclusivamente en algunos puntos. Lo hemos conversado varias veces con algunos amigos que están en este quehacer de la gestión cultural y de la escritura. De la generación del 900, el filtro ese del 45 permite pasar a Delmira y a Herrera y sí. Posteriormente a ellos están Paco Espino, Oliver Falco y Feliberto Hernández. 5 autores que se asoman con toda mi admiración, pero se asoman una y otra vez. Acá el homenaje justamente de este encuentro de escritores refiere a 2 de ellos. Abrir el espectro y al menos permitirse leer, al menos permitirse asomar a algunos de estos autores, nos hacen bien. Uno de los riesgos del ejercicio generacional
uno de los riesgos, aparte, y importante que puede ser incluso casi autoflagelante, es que tanto en la promoción de algunos autores de manera reiterada empiezan a formarse como un nombre. Y yo me pregunto, tenemos a determinado nombre y ¿cuánta gente lee la obra? ¿Cuánta gente lee la obra? El ejercicio promocional de determinados autores los exaltan, los colocan en un lugar y por ahí no siempre permite, o no solo siempre permite un análisis horizontal, un análisis, digamos, atento a lo que es la obra, que es lo que definitivamente resulta y importa de cada uno de esos autores. Mi conclusión con respecto a esto es esto, es lo que acabo de decir. O sea, es parte inevitable del devenir, un asomarse generacional de cada uno de los escritores. La mesa anterior fue un ejemplo de escritores jóvenes que de alguna manera quieren promocionar su trabajo, se respaldan, se arman ciclos de lecturas. Tenemos que salirnos de esos foquitos porque lamentablemente cuando después ejercitamos mucho esto y que creemos que dentro de nuestro sectorcito, dentro de nuestro grupo se ha asomado lo que decimos, nos enteramos que nos hacemos muy mal entre todos, porque afuera fronteras afuera, no ocurre eso. Hay países que han tenido un devenir importante. Ahora me toca viajar a un congreso sobre Vallejo. Yo hice una comparación que a algunas personas les puede parecer insólito en cuanto a fechas y referencias, pero Vallejo nace en 1892, 16 de marzo, y Juan Ibarburu nace el 8 de marzo, 8 días antes. El primer poemario que publica Vallejo en 1919, Los Heraldos Negros, Juan Ibarburu publica en 1919 su primer poemario, La Lengua de Diamante. Segundo poemario en 1922, Raíz Albacua, había en todos estos autores una necesidad de encontrar una identidad americana. Había una necesidad con influencia de la generación del 98, con influencia de ese modernismo que asomaba. Pero si cortamos todo eso, si ignoramos aquellos autores que en la generación del 20 y del 30 uruguayo intentaron una búsqueda de personalidad con elementos tangibles, con elementos cercanos que sustituían la simbología francesa, estamos también perdiendo parte de nuestra identidad, estamos olvidando y estamos cortando algunos eslabones. Yo creo en definitiva, y como a grandes rasgos, que lo que importa es la obra. Más allá de ese ejercicio tribal y generacional, lo que importa es la obra de la generación que sea, la obra de la generación y la obra con la edad que sea y con la propuesta que sea. Una obra, un libro, un poemario, un poema, un cuento, una novela, una obra de teatro puede ser buena o puede ser mala. El ejercicio tribal excesivo la deja en una nebulosa que no le hace bien a la obra. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecerle vuestra presencia. Realmente me siento honrado de estar en esta mesa. Es bastante inusual que me estén invitando a este tipo de evento, pero bien, en algún momento ustedes van a comenzar. Estoy realmente muy contento por estar acá con ustedes. Bueno, comparto en mucho las situaciones de mi compañero de mesa, sobre todo la última, pero no puedo estar de acuerdo con que los choques generacionales sean improductivos o que sean desfavorables para el desarrollo de la cultura. Porque justamente esos choques son los que hacen o los que levantan los niveles, los estándares de lucha cultural, ¿no? Haciendo de que las generaciones emergentes traten de sepultar a la anterior para que de alguna manera filiponar su punto de vista, que son completamente diferentes a lo de la generación anterior. Eso fue lo que nos pasó a nosotros en los 60, con los Juegos del Plata. Nosotros éramos un grupo de jóvenes estudiantes de preparatorio nocturno, éramos todos, estábamos comenzando a hacer poemas, etcétera. Y cuando quisimos publicar nuestro trabajo, nos encontramos con una barrera impenetrable que estaba constituida por todo el aparataje instrumental de la generación de 45. No cabe ninguna duda de que fue una generación brillante, bajo todos los puntos de vista. Aún nos siguen orientando con su lectura, con su trabajo, Juan Carlos Soneta, Ángel Rama, etcétera. Pero nosotros nos encontramos ante una situación práctica
que no pensábamos de que fuera posible. Entonces lo vimos en la necesidad de construir nuestro propio medio de presión, ya que no podíamos hacerlo en las entidades de la generación de 45. Así entonces, ya de entrada nomás, con el propio nombre de la revista, ya nos enfrentábamos porque esta generación siempre hacía todas sus instituciones, eran nombradas con una sola palabra muy trascendente, como por ejemplo marcha, esta es la palabra, número, arca, que le voy a hablar, ¿no? Bueno, y todo es así, digo, prácticamente entonces nos propusimos conscientemente crear una revista nuestra, generacional, pero que fuera completamente diferente a la anterior. Entonces buscamos un nombre con muchas palabras y que fuera completamente intrascendente. Apenas un señalamiento geográfico ahí para que se nos reconozca que fue del Plata, pero eran los Juegos del Plata. Ellos eran realistas y nosotros éramos surrealistas. Ellos, por ejemplo, no estaban de acuerdo con el culturalismo francés, Saussure, Jacques, etcétera, etcétera, y nosotros en la propia revista fuimos publicando notas muy importantes de esa tendencia crítica. Además de que toda una serie de escritores malditos como Marqués de Sade, como Lautréamont, tuvieron cabida en otras páginas. Incluso hicimos un homenaje muy, muy grande a los 100 años de Malraux. En fin, quiero decir entonces de que de alguna manera intentamos imponer nuestro punto de vista con lo poco que teníamos, pero fue suficiente para que al cabo de una década bien aproximadamente ya tuviéramos un público, ya tuviéramos casi 1000 suscriptores y ya podíamos comenzar a publicar nuestras propias obras, tanto en uruguayos como argentinos, y ya habíamos comenzado incluso a exponer, incluso a tratar, de alguna manera, difundir tendencias artísticas muy novedosas, como por ejemplo la poesía experimental, la performance, el arte de correo, las instalaciones urbanas, y prácticamente fue algo así como un aporte de mi generación, la generación de la crisis, la de los 25, 50, 60, que fue tildada por Ángel Rama en uno de sus libros más importantes, como La generación malditista. En fin, de alguna manera entonces como que el conflicto generacional no es del todo malo. Yo creo que es al contrario, de que favorece, digamos, ese enriquecimiento, esa necesidad de superación. Por ejemplo, ellos habían prácticamente silenciado a toda la generación de los años 30. Y nosotros nos rescatamos y nos publicamos en los Juegos del Plata. Mazarelli Ortiz, Garet, Alfredo Mario Ferreiro, ese libro tan conocido ahora, que fue el que la libertad liquida, de la trupe ateniense, que era un grupo de jóvenes de los años 30, que eran escritores, eran profesionales, burgueros, tenían una trupe, no murga. Entonces de que yo no lo veo tan necrófilo, digamos, eso de que no haya, digamos, esas contiendas generacionales. Ahora, en este momento, yo podría decirte que estoy padeciendo lo que padecieron la generación de 1945, porque hace pocos días, hace menos de 15 días, estuve invitado a un evento en Bahía Blanca, que fue un congreso latinoamericano de poesía. Y los artistas, los poetas uruguayos, que fueron junto conmigo, no me saludaron. ¿Y qué significa eso? Que tenemos un conflicto generacional. Ellos aborrecen de lo que hago yo, lo que hace mi generación. Pero está muy bien. Tiene que ser así para que de alguna manera ellos puedan desarrollarse, puedan imponerse, puedan decir lo que ellos quieran decir, sin que nadie se los impida. No sé si mi punto de vista, pero puedo estar equivocado. El conflicto lo puedo estar equivocado. Bueno, no lo quiero aturdir más. Paso
Amigos, esto es todo, espero que les haya gustado. Mañana a partir de las 20 horas los espero aquí en La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.